¿Quieres saber si la Cricut Explore es para ti? En este video lo vamos a descubrir. ¿Quieres saber cuál es la máquina Cricut que deberías comprar? En esta serie de videos vas a descubrir cuál es la correcta para ti. Cuando decidimos comprar nuestra máquina de corte, nos llegan un montón de preguntas. Trataré de tener todas las respuestas para que decidas cuál es la máquina que necesitas comprar. En este video voy a responder todas tus preguntas para saber si la Cricut Explore es la máquina que deberías comprar. Y te reto a que me dejes en los comentarios si hay alguna pregunta que no respondí. Todas las máquinas son muy buenas. Sin embargo, la Cricut Explore tiene las siguientes características. En cuanto a las especificaciones, la Explore puede aceptar 6 tipos de cuchillas y también puede cortar hasta 100 materiales. Actualmente existen varios modelos de la familia Explore y es probable que en un futuro también existan nuevas opciones. Esto es debido a que Cricut constantemente se mantiene actualizando sus máquinas para brindarnos la mejor tecnología. Por ejemplo, actualmente tenemos la Explore 3 y también tenemos la Explore 2. Esta es la 2 y tiene una rueda donde nosotros le podemos asignar los materiales. Pero incluso si la ponemos en Custom, básicamente va a hacer lo mismo y nos va a permitir seleccionar los materiales desde la computadora. Aquí está la versión de la 3. Aquí ella ya eliminó esta ruedita y básicamente también vamos a elegir desde Design Specs. Esto significa que básicamente se maneja de la misma forma que la Maker, ya que muchos pensaban que esta era la mejor opción para manejar, pues se equivocan mucho menos al seleccionar el material. En cuanto al cabezote de corte, este es el del Explore 3, aquí dice Explore 3. Y básicamente es más rápida, 2 veces más rápida que esta que es la anterior. Sin embargo, tiene los dos laterales, el A y el B, y aquí es donde colocamos las cuchillas. Sigue siendo la misma forma en esta versión de la Explore 3. Así que en este sentido, básicamente siguen siendo lo mismo. Casi olvidaba que también la Explore 2 todavía acepta los cartuchos y te indico que los cartuchos se colocan en esta parte de acá, mira, en este espacio de acá. Sin embargo, ya esta opción básicamente no se está utilizando, está descontinuada. Por esta razón, Cricut la eliminó de su máquina actual. Aquí tenemos más espacio para colocar herramientas o los lapiceros de Cricut. En cuanto a su compartimiento donde guardar las cosas, ellos básicamente han mantenido la misma esencia en esta parte de aquí abajo. Teniendo claro las diferencias de las máquinas y tomando en consideración de que siguen aceptando las dos la misma cantidad de materiales y cuchillas, ahora te cuento la diferencia en lo que trae el empaque. Con la Explore 2 recibimos estos tapetes de acá. No recuerdo exactamente cuáles son los colores que están incluidos en la 2, pero sí creo que está el verde, así que por tu compra de la Explore 2 hacia abajo obtienes tapetes incluidos dentro de la caja. Sin embargo, con la Explore 3 básicamente lo que recibes es los materiales de prueba, porque ellos permiten los materiales Smart, que es una tecnología que Cricut desarrolló para las últimas máquinas. Estos están incluidos desde la Cricut Joy hasta la Explore 3 y la Maker 3. Cricut tiene los materiales Smart, que básicamente lo dice aquí en su cajita, ¿verdad? Estos materiales Smart pueden ser vinil textil o pueden ser vinil adhesivo. Y básicamente es lo mismo que utilizar vinil regular de la marca Cricut o de cualquier otra marca que decidas utilizar, pero la diferencia es que estos vinilos regulares deben ser colocados en los tapetes, mientras que los materiales Smart pueden ser leídos por la máquina. La ventaja de utilizar los materiales Smart es que básicamente puedes cortar aún más largo de lo normal. Incluso con un tapete grande puedes cortar hasta 24 pulgadas de largo.
Con estos materiales Smart, específicamente te dice que puede cortar hasta 3 pies. Así que tú decides cuándo utilizar los materiales Smart o los materiales regulares en tu tapete de corte. Para explicarte más a fondo sobre las herramientas de Cricut que ellos mencionan que la Explore puede tomar 6 herramientas, te digo que la primera es la cuchilla gris, que es la de corte regular. La segunda es la cuchilla negra de corte profundo. La dorada es la de corte premium. También está la rosada, que es para telas. Y también tenemos la de foil, que esta viene con 3 puntas intercambiables que nos permiten tener diferentes grosores para diferentes resultados en nuestra aplicación de foil. Ahora, estas 5 cuchillas se colocan en el lateral B. Cuando hablamos de la sexta herramienta, Cricut nos menciona la de doblado, que básicamente es el lápiz de doblado que se coloca en el lateral A. Es el mismo lateral donde colocamos los marcadores, bolígrafos o lapiceros en nuestra máquina para dibujar o escribir. Ahora, ¿quieres saber por qué razones comprarías un Explore? Básicamente el Explore es la máquina del medio, no es ni la más costosa ni la más económica. Por ejemplo, si vas a hacer camisetas, puedes cortar vinil textil, puedes cortar hojas de Infusible Ink, puedes utilizar la función de imprimir y cortar con algún tipo de sublimación. Y con esto puedes personalizar camisetas. Así que si es para personalizar camisetas, la Explore vendría muy bien. Y para dejarlo claro, cualquiera de las dos vendría muy bien. Sin embargo, pues si tienes la posibilidad de comprar la última, pues es mejor siempre tener la última tecnología, aunque si bien es cierto, tu bolsillo no te da para comprar la última, puedes comprar la Explore 2 y vas a tener una excelente máquina de igual forma. Si vas a trabajar proyectos de papelería creativa, puedes utilizar un Explore si no te molesta dejar de agregar detalles adicionales en tus técnicas. Sin embargo, esto no significa que por esto es mejor comprar la Maker y dejar de comprar un Explore. Porque si bien es cierto, durante mucho tiempo, principalmente yo, que lo que más hago es el tema de la papelería creativa, utilicé una Explore, incluso la Explore 1, o sea, la más viejita todavía, que no es ninguna de las dos que están viendo aquí en este video. Y básicamente con esa máquina yo trabajé todos mis proyectos de papelería creativa. Para recalcar, con la Explore es posible hacer la función de imprimir y cortar, tomando en consideración que lo que la máquina hace es agregar unas marcas para indicarle por dónde debe hacer el corte y no que la máquina imprime, o sea, Cricut no imprime, Cricut corta. Ahora hablemos de personalizado en telas y materiales flexibles como el leather falso. Pues hay un leather, que es el leather real, que básicamente aquí ni lo piensas, o sea, la cuchilla que puede cortar leather no está disponible para la Explore, pero sí para cortar un leather falso, que es un leather, es como una goma, se parece al goma eva, incluso el goma eva también está incluido dentro de esta categoría. Puede hacerlo muy bien con tu cuchilla de corte profundo o con tu cuchilla de corte premium. Incluso te voy a dejar en la cajita de descripción todos los accesorios que puedes obtener para tu Cricut Explore y también cuáles son los mats que necesitas según cada opción que quieras trabajar. Como te decía, con la Explore es posible cortar este tipo de materiales, pero para poder hacerlo de la mejor manera es necesario colocar un papel para estabilizar la tela, por lo menos para la tela, debido a que este material es muy flexible y se puede arrugar mientras ella está haciendo el corte. De igual forma, utilizas la cuchilla rosada, que es la cuchilla para telas de la Explore. Ahora, lamentablemente no tengo un ejemplo para mostrártelo porque no he trabajado nunca esto en la Explore. Prefiero hacerlo en la Maker con la cuchilla rotatoria, pero seguimos hablando de la Maker en otro momento. Sin embargo, sí quiero resaltar que es posible hacerlo, solamente que te tomará un poquito más de tiempo lograrlo. Entonces, si tú trabajas con fieltro, con telas, te voy a recomendar que evalúes comprar una Cricut Maker.
Como ya te comenté, no porque no se puede hacer aquí, sino para hacerte el trabajo un poco más fácil. Si haces manualidades modernas por hobby, porque te gusta, te recomiendo también que te compres una Explore, porque estás teniendo una muy buena máquina, pero no es una máquina profesional para trabajo en sí, sino más bien es una máquina para divertirte, para hacer detalles del hogar, para hacer detalles para fiestas familiares. Así que por una inversión menor puedes obtener muy buenos resultados. Básicamente, estas son las diferencias entre las máquinas Explore. Ya después está que las versiones anteriores ya tienen disponible varios colores, el color no afecta en las especificaciones, sino más bien el modelo. Así que si decides comprar la última Explore, espérate un poquito a que terminen de salir los demás colores que estoy segura que Cricut muy pronto lanzará. Si aún no estás convencida si la Cricut Explore es para ti, te recomiendo ver estos videos donde te explicaré un poco más sobre las otras máquinas Cricut, la Maker y la Joy.